donde se encuentran las clases. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ya inicié la grabación de la clase. Bueno, te repito, está la clase del día 26 de octubre, donde vamos a abordar los principios del sistema presupuestal y los elementos básicos del ciclo presupuestal. Bueno, entonces tenemos como principios del sistema presupuestal, perdón, estaba señalando, discúlpenme un poco, he perdido el hilo. Los principios presupuestales son los elementos reglamentarios de todo presupuesto. Hay algunos sistemas presupuestales, se hace con los que sean, que tienen unas pautas mucho más flexibles. Por ejemplo, en las organizaciones privadas, por decirlo de alguna manera, o de derecho privado, los sistemas presupuestales en general tienden a ser mucho más flexibles. ¿Sí? Por ejemplo, se pueden modificar las dinámicas de gasto, ¿ya? Pueden haber unos elementos de contingencia que pueden eventualmente afectar la realidad de la ejecución del presupuesto. Pueden modificarse de manera sustancial las, mm, las partidas de ingresos dependiendo de cambios que ocurren en las coyunturas muy puntuales y pueden hacerse revisiones al alza o a la baja. Eh, Pueden haber sistemas presupuestales integrales o pueden haber sistemas presupuestales segmentados. Ya explicaré en su momento qué es cada uno de ellos. Pero lo que sí es claro es que todo sistema presupuestal parte de la identificación de un conjunto de principios. Cuando hablamos de la identificación de un conjunto de principios, estamos haciendo referencia a un marco general sobre el cual se desarrolla el proceso presupuestal en las distintas etapas que se proyectan. La aplicación de esos principios suele no ser discrecional. En algunos ni siquiera se define, porque fíjense ustedes que yo he insistido que todo proceso presupuestal está involucrado a un proceso de planificación organizacional. Digamos que la discrecionalidad de la gestión presupuestal habla muchísimo de la calidad de las instituciones presupuestales, de las organizaciones. Entonces, hay organizaciones, pues digamos que utilizan presupuestos de una manera muy rudimentaria, muy básica, muy elemental, organizaciones de todo tipo, no me estoy refiriendo a las públicas. Y hay organizaciones donde los sistemas presupuestales son bastante complejos y por ende los principios son mandatorios y no discrecionales. En el caso del sector público y particularmente en el caso de Colombia, esta es la característica de los principios. Em, Además, esos principios juegan un doble papel, porque además legitiman el proceso presupuestal, ¿cierto? Es decir, al cumplir esos principios, el presupuesto se puede considerar legal y además o adicionalmente puede considerarse como legítimo. Entonces ahí es donde ocurre, digamos de alguna manera, la fenomenología de la legalización del presupuesto. Se cumplen unos principios y esos principios deben observarse a lo largo del proceso del ciclo. Dice la Corte Constitucional en una sentencia muy famosa sobre el tema, que los principios consagrados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, que es la ley que ordena o la ley que regula, reglamenta todo lo ateniente al sistema presupuestal colombiano, em, dice la Corte Constitucional, son precedentes que condicionan la validez del proceso presupuestal. Si no son tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. Desde el incumplimiento de alguno de estos criterios, que como vamos a ver, algunos son relativamente sencillos y fáciles de cumplir, otros no tanto, eh, pues digamos de alguna manera determinan si el presupuesto no es solamente legítimo, sino legal. Y dice la Constitución, o la Corte, perdón, que no son simples requisitos, sino pautas determinadas por la ley orgánica y determinantes de la ley anual de presupuesto. O sea que estos principios condicionan en absoluto la formulación presupuestal. Entonces hay un principio, digamos, para verlos, digamos, ya en términos mucho más puntuales. El primer principio de estos es el de planificación. El principio de planificación lo que dice, lo que indica es que debe haber una consistencia entre digamos, la formulación del presupuesto y los principios de planificación del mismo, es decir, la vinculación entre el presupuesto público y las acciones de gobierno durante el periodo de su mandato. Entonces, ahí hay un primer criterio para entender la planificación. Es la vinculación existente
entre los criterios de formulación presupuestal y la planificación, digamos, de alguna manera de lo que está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero también quiere decir que debe haber una planeación para la formulación misma del presupuesto. Eso nos pone como en dos ámbitos. Una planeación estratégica, que ya habíamos hablado de ella en otras partes de esta clase, y una planificación financiera, que también la habíamos visto cuando hablamos de marcos fiscales de mediano plazo, cuando hablamos de plazos, planes financieros, etcétera. Entonces, un presupuesto no puede ser improvisado, sino que tiene que haber todo un sistema de planificación para poderlo dimensionar, para poderlo poner en acción. El segundo criterio es el de anualidad. La anualidad quiere decir es que digamos, la vigencia de un presupuesto comenzará el 1 de enero de un año y terminará el 31 de diciembre de ese mismo año. A eso se le llama vigencia presupuestal. ¿Sí? Al año en el que se ejecuta el presupuesto se le llama o se le conoce como la vigencia presupuestal o simplemente la vigencia. ¿Por qué el presupuesto en Colombia es anual? Pues digamos que esto es la consideración que se hizo en Colombia en particular. Digamos, considerando que los procesos de ejecución son iguales al año calendario, ¿no? En el caso colombiano. En otros países el presupuesto también es anual, pero no se sujeta al año calendario. Por ejemplo, se sujeta al periodo electoral o al periodo de vigencia de las actividades del Parlamento, como en el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos el Congreso, el presupuesto comienza el 27 de febrero del año y termina el 26 de febrero del siguiente, coincidiendo con los periodos de nominación y selección de senadores y representantes a la Cámara en los Estados Unidos. En otros países los presupuestos pueden ser anuales, pueden ser bianuales. Es decir, en Colombia, por ejemplo, tenemos un caso de presupuestos bianuales en el Sistema General de Regalías que veremos más adelante. O pueden haber presupuestos plurianuales, entonces pueden haber presupuestos a 5, a 10, a 15, incluso hay países como Corea que tienen presupuestos a 25 años. Y digamos, de alguna manera, eso depende mucho de para qué quieres el presupuesto. ¿Sí? Si tú tienes digamos, una visión de ejecución, de gastarte la plata, el recurso, la anualidad te cae muy bien. Si tú tienes una visión más estratégica de desarrollo, posiblemente necesites una discusión de presupuestos plurianuales mucho más amplia, porque este principio, pues digamos, de alguna manera se deriva del primero, ¿no? Del de planificación. El tercer principio es el de universalidad. En el presupuesto deben estar todas las partidas de ingreso y todas las partidas de gasto. Todas es todas. De tal manera que lo que se evita es que se vayan a crear presupuestos alternativos o presupuestos paralelos que no puedan ser visibilizados a través de la función presupuestal. Esto, digamos, de alguna manera tiene una discusión un poquito más compleja a nivel técnico y a nivel argumentativo, porque cuando decimos todas, pareciera entender que los recursos presupuestales, las rentas públicas, todas caen en el presupuesto, lo cual no es cierto. Muchos de los recursos públicos, muchas de las rentas públicas no aparecen realmente en el presupuesto. Por ejemplo, los aportes o las contribuciones a los sistemas de salud y pensión. Efectivamente, allí hay rentas públicas, porque a la larga son sistemas contributivos que se crean por un proceso legal, es decir, cumplen todas las condiciones para hacer ingresos de carácter tributario. Sin embargo, esas rentas no están en el presupuesto porque se van a sistemas, digamos de alguna manera, a sistemas diferentes, a cajas distintas, y entonces ahí no se puede visibilizar la función de universalidad. O sea que en el caso colombiano, a pesar de que este criterio efectivamente es superlativo, ¿no? Es superior, pues en realidad la estructura institucional del Estado colombiano, la forma que escogimos para resolver las necesidades en diversos temas, como por ejemplo pensiones, como por ejemplo salud, como por ejemplo protección de la familia, y ahí están las cajas de compensación familiar, pues hacen que hayan un montón de cajas diferentes. Entonces, yo diría que de entrada el principio de universalidad, pues básicamente es difícil de cumplir, y por el lado del gasto, existen una serie de fondos que tampoco entran dentro del presupuesto. Sobre este tema no se ha hablado mucho, ¿no? Sobre este tema no se habla mucho. Y constituye quizás
lo que alguna senadora le escuchaba que había en un debate en el Congreso, podríamos denominar como las venas rotas del presupuesto, ¿no? Al no presentarse todas las rentas públicas, pues lo que termina por suceder es que hay una, digamos, una subvaloración de los recursos que deberían, o de los recursos públicos que deberían visibilizarse y ser discutidos políticamente, pero pues eso no sucede así. Entonces aquí tenemos como una contradicción entre los principios nominativos y las realidades prácticas que guían el sistema presupuestal. El tercero, el cuarto principio, perdón, es el de unidad de caja. Entonces cuando hablamos de unidad de caja, quiere decir es que todas las rentas entran a una sola caja. No se pueden crear, digamos, como cajas especiales o tesorerías especiales, sino que hay una gran tesorería única donde entran todos los recursos del presupuesto. Entonces, cuando una entidad, digamos, de alguna manera tiene ingresos propios, ¿cierto? Esos ingresos propios no entran a las cajas de su entidad, sino que van a la gran tesorería pública. Este principio de unidad de caja es fundamental para poder entender la gestión de tesorería que miraremos al final de esta, digamos, de esta introducción al sistema presupuestal. No hoy, pero sí seguramente en la clase del miércoles miraremos lo que significa hablar de tesorerías públicas y ahí miraremos entonces por qué es importante el principio de unidad de caja en términos de la gestión de tesorería. El quinto principio es el de programación integral. Cuando hablamos de programación integral, tenemos que tener en cuenta que todo proceso de gasto, digamos, si lo leyéramos en sus componentes, voy a dar un ejemplo un poco para ser mucho más sintético. Si yo quisiera, digamos, construir un colegio, o más que construir un colegio, yo quisiera ampliar la cobertura educativa en una región o sí, en un sector de una determinada ciudad o población, pues uno diría, hay que construir un colegio. Y efectivamente, pues se construye un colegio, pero la palabra colegio tiende a engañarnos, a hacernos pensar que el colegio es solamente la infraestructura, el edificio, ¿sí? Entonces, el edificio es apenas una parte de lo que llamamos colegio. O sea, el colegio es mucho más que infraestructura. Para poder garantizar cobertura educativa, ese colegio, además de la infraestructura, tiene que tener una dotación, tiene que, digamos, tienen que recurrirse al pago de unos servicios públicos y además a pagarle unos funcionarios llamados docentes para que, reunidos con unos estudiantes, pues produzcan un proceso educativo. O sea, la educación en realidad no se resuelve solamente construyendo edificios, ni se resuelve solamente contratando docentes. Se resuelve cuando yo sumo varias cosas para que el resultado final sea efectivamente que haya unos niños, unas niñas ingresando a la institución escolar para encontrar unos servicios que incluso pueden ser mucho más allá que los que yo he enlistado, ¿no? Por ejemplo, deberían haber servicios de transporte, de servicios de alimentación, bueno, un montón de tipos de servicios. Entonces, esto lo que pone el principio de programación integral es que deben programarse todos los gastos, tanto de funcionamiento como de inversión, para poner en funcionamiento los planes, programas y proyectos de gobierno, ¿ya? Entonces, yo no termino una escuela simple y sencillamente cuando yo rompí la cinta y la inauguré, si ahí está el edificio, sino que en realidad es cuando está operando, cuando está en funcionamiento, que esa escuela termina digamos, por ofrecer los servicios para los cuales está desarrollada. Entonces, a eso hace, digamos, atención el principio de programación integral. Ahora, hay un tema adicional en programación integral que es muy interesante. Eh, em, Cuando uno revisa muchos de los casos de lo que nosotros damos en llamar elefantes blancos, es decir, infraestructuras que quedan abandonadas y no sirven para nada, mucho de eso tiene que ver con fallas flagrantes en el principio de programación integral. Entonces, bueno, además de corrupción, pero efectivamente hay una falta de un principio de programación integral. En Colombia hace algún tiempo, cuando una patinadora muy conocida de todos ustedes, la Chechi Baena, competía y se hizo campeona del mundo, a todo el mundo le dio por construir patinódromos en los municipios, ¿sí? Y resulta, pues, que el patinódromo efectivamente es una obra de infraestructura.
Unos años después fueron a mirar qué estaba pasando con esos patinódromos. Entonces, en el fervor en el fervor de la efervescencia, digámoslo así, por los triunfos de la Chechi, pues todos los alcaldes dijeron, no, hay que promover el desarrollo del patinaje, somos potencia en patinaje, bla, 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 bla. Y construyeron el patinódromo, pero nunca fueron capaces de crear escuelas de, digamos, de patinaje, ni darle a los niños patines para que entrenaran o para que se formaran en el deporte, ni mucho menos contratar dos profesores, entrenadores para que armaran equipos desde la base hasta el nivel élite. ¿Dónde están o qué están haciendo esos patinódromos hoy? ¿Mm? Eh, un poco lo que pasa en los mundiales de fútbol. Se construyen unos estadios y luego los estadios están abandonados. ¿Por qué? Porque los gastos de funcionamiento, de mantenimiento de esas infraestructuras, pues nunca se presupuestan y termina siendo, pues digamos, un problema gigante. ¿Sí? Ese es uno de los grandes problemas en la gestión presupuestal de entidades públicas y también, pues como les estoy señalando, de entidades privadas. Hay un principio de especialización en el cual las unidades ejecutoras tienen que desarrollar o tienen que utilizar partidas de gasto propias de su quehacer misional. Básicamente lo que quiere decir el principio de especialización es que el Ministerio de Educación no debería gastar plata en temas de salud que le corresponden a otro ministerio. O sea, el gasto es especializado por las unidades administrativas ejecutoras del presupuesto. Por eso nosotros tenemos también al final de la clase anterior vimos una clasificación institucional. Entonces, aunque no la vamos a utilizar acá, pues vimos una clasificación institucional que es clave, que es básica en la lectura presupuestal en Colombia. El principio de inembargabilidad quiere decir que ningún recurso que está contenido en el presupuesto puede ser sometido a embargo judicial por ningún juez de la República. Y vienen los dos últimos que son los más complejos de todos. Los más complejos porque son los más discutibles, ¿sí? Son los que tienen mucha controversia sobre su cumplimiento y son los de coherencia macroeconómica y homeostasis presupuestal. Cuando hablamos de coherencia macroeconómica, lo que queremos decir es que el presupuesto público está en un sistema macroeconómico mucho más grande. Entonces depende intensamente de las relaciones que se tejan entre el presupuesto y el contexto macroeconómico para que ese presupuesto sea real, para que no sea ficticio, para que tenga consistencia y concreción. Es un tema de lo que vamos a analizar la próxima clase cuando miremos los principios del presupuesto público, particularmente en el tema de coherencia. Por ejemplo, si yo digo que las rentas del presupuesto el otro año van a crecer en un 10%, pero mi economía está estancada, mi economía este año decrece, que es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? El presupuesto del otro año aumenta bastante, pero mi desempeño económico este año y las proyecciones para el siguiente, pues digamos, no son muy halagadoras. Entonces, tener un presupuesto así, simple y sencillamente lo que llevaría a decir es que el otro año ese presupuesto no se va a cumplir. ¿Sí? Si usted sabe que el consumo de los hogares viene en descenso, usted no puede decir que va a recaudar masiva, salvo que haga otra cosa, ¿no? Pero usted no lo puede asumir linealmente. Sin embargo, pues como en la economía se ha convertido en una ciencia de las expectativas racionales, y en algunos casos, lamentablemente, en una ciencia de la adivinación, de la muy pobre adivinación, ¿no? Y un poco lo que pasa con la adivinación es que ahí viene detrás todo un proceso de especulación, pues por ejemplo el gobierno nacional para el próximo año prevé que el crecimiento económico va a estar por el orden del 6,2%. Y este año pues va a tener una caída del 8,8%. Muy probablemente a ese nivel vamos a llegar en términos de la recesión económica. Ahí hay un problema, ¿sí? ¿Cómo discutes tú en realidad con un programador presupuestal que hace unos supuestos económicos para los cuales, digamos, se fundamenta en unos modelos que nadie conoce y que muy poca gente entendería? ¿Sí? Ahí es donde viene todo el problema de la discusión sobre cómo entendemos la economía y la discusión de las expectativas racionales. Yo puedo decir con cierto nivel de razonabilidad
que me dan las estadísticas, que yo el otro año me voy a comprar un yate. Entonces yo pongo en mi presupuesto un yate, ¿sí? Y el supuesto que yo tengo ahí es que me voy a ganar el baloto. Entonces ninguno de ustedes me diría, ay, sí, no, qué man tan inteligente, me dirían, es mucho bruto. Va a poner que se va a gastar un yate sujeto a que el otro año va a ganarse el baloto, cuando la probabilidad de eso es muy bajita. El gobierno nacional el próximo año, solamente para dar un ejemplo de contexto, eh, va a gastar 314 billones, 14 billones más que este año. Y dentro de las fuentes de financiación, parte de la idea que el otro año vamos a tener recuperación del 8%, del 6.2% del PIB, cuando hay una expectativa razonada, casi que una convención de muchos analistas en economía, etcétera, 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 que el otro año, pues si tenemos recuperación económica, va a ser muy leve y que no va a estar por encima del 2%. Ergo, perdón, perdón, ergo es difícil, es muy difícil que ese criterio de programación del presupuesto se cumpla. Y aquí es donde tenemos todo el debate. Entonces, tú terminas debatiendo desde la normatividad, el ministerio o las secretarías de Hacienda te discuten desde las expectativas racionales, haciendo supuestos económicos o utilizando modelos que son muy difíciles de entender, ¿no? Modelos macroeconómicos, modelos econométricos, relativamente no, no tan sofisticados, valga la pena señalar, sino con un enorme nivel de especulación, que es de la misma manera como yo utilizaría o abordaría el contexto de por qué me voy a comprar yo un yate el otro año. De ahí tenemos toda una serie de problemas. Y no solamente se da con el crecimiento, sino con otras variables clave, como por ejemplo la inflación, la tasa de cambio, el nivel de desempleo, el crecimiento del consumo de los hogares, bueno, la devaluación. Sí, esos son como las indicadores claves que permiten entender el presupuesto o los principios del presupuesto en un contexto mucho más específico. Y finalmente está el de homeostasis presupuestal. Nunca, nunca hay una explicación. Yo creo que si tú pones a dos analistas presupuestales a definir el concepto de homeostasis presupuestal, te van a dar dos criterios diferentes. De hecho, la misma palabra es traída de la física, ¿sí? No recuerdo si ustedes alguna vez hicieron un ejercicio en el colegio. No recuerdo, no sé, perdón. Si alguna vez ustedes hicieron un ejercicio en el colegio donde ponían dentro de una bolsa de celofán un agua con algún colorante. Y luego ponían esa bolsita dentro de un vaso con agua, pues agua limpia. Y si dejaban pasar el tiempo, digamos, la membrana del papel de celofán permitía intercambio celular, ¿sí? Intercambio de materiales, y entonces ustedes veían cómo el agua que estaba limpia dentro del vaso comenzaba a teñirse el color del colorante que tenía la bolsita con agua adentro. Eso es un poco lo que significa homeostasis en el sentido de las ciencias de la física. Ahora, traerlo al criterio presupuestal, pues eso admite X cantidad de interpretaciones. Algunos dicen que es un principio, un pleonasmo conceptual, es decir, que es una repetición del criterio de coherencia macroeconómica. Entre ellos, creo que yo, ¿sí? Yo creo que cuando hablan de homeostasis presupuestal están hablando es de coherencia macroeconómica, que no es un principio diferente. Otros tratan de definirlo como una idea donde el presupuesto debe mantenerse fijo con respecto al crecimiento del resto de la economía. Otros dicen que el presupuesto debe reflejar las condiciones del contexto económico en general, lo cual vuelve y me remite a la idea de coherencia macroeconómica. Entonces, dos personas o digamos dos analistas o dos estudiosos muchas veces se ponen de desacuerdo por este principio. Es un principio muy complejo en términos de su definición, porque es una definición súper genérica, ¿no? El presupuesto debe estar alineado con el contexto económico del país. O sea, nada que ver, pero eso no dice nada y sin embargo, pues digamos, resulta ser un principio potestativo del sistema presupuestal que no sabemos, yo particularmente no sé dónde fue formulado y por qué lo llamaron homeostasis. Entonces, no sé si hasta aquí haya preguntas, dudas, inquietudes, alguna concepto alrededor del tema.
Profe, una pregunta. ¿Será que me podría repetir lo de inembargabilidad? Es que no sé si no lo escuché, pero no tengo nada, profe, de hecho anotado. No tengo nada desde el principio. Listo. Entonces, me permiten un segundito a la palabra porque creo que se cruzaron comunicaciones acá y se escuchaba mucho ruido de fondo. Primero Juan Sebastián y ya le doy al siguiente, ¿vale? ¿Me repites, Juan Sebastián, por favor? Profe, si nos podrías decir la inembargabilidad, profe, es que me quedo en dudas. Ok, listo, perfecto. ¿Y quién más? Ah, listo, Luis Camilo. Listo, perfecto. Ok. Entonces, repitamos. Cuando nosotros hablamos de inembargabilidad, lo que quiere decir es que ninguna renta, ninguna partida del presupuesto debe ser o puede ser sometida a reclamación judicial. Si, por ejemplo, digamos, una entidad pública tiene una deuda, ¿no? No podrá pagar esa deuda con cargo a los recursos del presupuesto, no se pueden embargar los recursos del presupuesto. Ese es un criterio de salvaguarda y de garantía, ¿vale? O sea, ya permíteme un segundito. Sí, señora. Sí, sí, Rocío. Sí. Ujú, exacto. O sea, no pueden impedir que el presupuesto público cumpla sus funciones, que el gasto público cumpla sus funciones por atender una reclamación judicial. En ese sentido, y muchísimas gracias por la aclaración. Creo que le aporta mucho de claridad legislativa o en términos del derecho. Ahora, el otro principio de coherencia macroeconómica pues digamos lo que está expresando digamos de manera mucho más simple, es que el presupuesto público, su construcción y su ejecución, sobre todo su planeación, debe observar o debe construirse en relación con una serie de variables macroeconómicas, ¿sí? Mm, que hagan que el presupuesto sea factible. De tal manera que si yo digo que voy a aumentar el gasto público porque voy a tener más impuestos, pues eso tiene que reflejarse en una expectativa razonable de un crecimiento económico que va a permitir que al tener mayor crecimiento va a haber mayor recaudo tributario. ¿Sí? Digamos que de alguna manera yo no puedo poner digamos, la planificación presupuestal en el aire, sino tengo que sustentarla en unas expectativas de planificación perdón, en unas proyecciones de desempeño macroeconómico mucho más concretas. ¿Ya? De hecho, incluso todo el presupuesto arranca por ahí, por decir, bueno, vamos a gastar tanta plata, y esto va, digamos, las rentas van a ser A, B, C y D, y esto va a ser así porque el otro año va a haber aumento del consumo en los hogares, va a haber mayor inversión, la inflación va a estar allí, la tasa de cambio va a estar así, el desempleo va a estar así, ¿qué tal? Entonces, todos esos indicadores me dan la línea de gestión para poder entender el presupuesto, su tamaño y su distribución. Por eso es importante volver a retomar la discusión sobre los clasificadores. Porque cuando yo ponía el clasificador presupuestal económico, pues el clasificador económico lo que me está reflejando en buena parte es cómo el presupuesto público va a impactar las dinámicas macroeconómicas. O sea, no es un modelo donde el crecimiento es del 2% y ya lo tomo como endógeno, sino que lo que yo digo es que el presupuesto público también va a cooperar en el crecimiento económico. Entonces debe haber un perfecto nivel de coherencia entre los dos niveles de la modelación de ese sistema, pues es, digamos, relativamente, pues digamos, compleja en la medida en que muchos de los escenarios digamos, de proyección no son muy consistentes. Por lo menos uno no ve los modelos, uno ve las cifras,
¿sí? Yo no conozco el modelo del Ministerio de Hacienda que dice que el otro año vamos a crecer al 6,2%. O sea, no lo conozco. Conozco la cifra. De hecho, porque ellos no publican el estudio, no publican sobre o con base en qué determinantes establecen que la economía va a crecer al 6,2%. Ellos dicen, entre otras cosas, que la dinámica del gasto público va a lograr eso. ¿Sí? Ustedes escuchan, por ejemplo, que ayer creo que se aprobó una cosa que se llama la ley, el Plan Marshall, bastante poco original, Claudia López, para llamar a sus programas de reactivación económica, pero el Plan Marshall lo que quiere decir es que el gobierno va a encauzar a través del presupuesto público un montón de recursos para dinamizar las actividades económicas. O sea, no es solamente que la economía va a crecer porque sí, sino que el disparador del crecimiento económico va a estar, digamos, de alguna manera alineado con la distribución del gasto público. Ahí es donde, digamos, de alguna manera la coherencia macroeconómica tiene cierto nivel de complejidad, ¿ya? Porque eso pues dependerá de un montón de variables, de si esas variables se cumplen, de, digamos, de si las apuestas que yo tengo con relación al logro de determinadas expectativas, pues logran cumplirse. Y yo creo que ahí es donde existe un montón de discusiones y de debates que hacen que eso no sea tan transparente, ¿sí? No, por lo menos, digamos, una de las cosas que quedaron claras en el proyecto de presupuesto que recientemente se aprobó en el Congreso de la República es que es muy posible que el gobierno nacional el otro año no logre la meta de recaudo. Si no logra la meta de recaudo, ¿de dónde va a sacar plata para desarrollar todos los procesos de gasto público que se ha comprometido a desarrollar? Entonces, ahí comienza a fracturarse el presupuesto, ¿no? Ahí comienza a verse que la consistencia presupuestal es muy poca y que la coherencia macroeconómica es muy compleja de evaluar y de medir. Pero sin embargo, ahí está, ¿sí? Como un principio, pero es un principio muy abstracto, no se puede ver como tan claro. No sé si queda clara la explicación, Luis Camilo. Listo. Listo, Juan Sebastián, queda clara la discusión sobre inembargabilidad. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, este es el ciclo presupuestal. ¿Mm? Digamos que no, estas son las fases del ciclo presupuestal. Comprende un conjunto de 6 pequeños procesos, ¿sí? El primero de ellos es la programación del proyecto de presupuesto. Ahora, el T-1 o el T lo que quieren decir es en qué año se hace, teniendo en cuenta que el año T es el año donde el presupuesto se ejecuta. Por ende, si el año 2021 se va a ejecutar el presupuesto, en el año anterior, es decir, en el 2020, debe hacerse el proceso de programación del proyecto de presupuesto, ¿sí? Entonces, todo sistema presupuestal arranca, en el caso del sector público, un año antes con la programación del proyecto de presupuesto. Y como digamos, como hemos visto, el presupuesto así en Colombia no parezca, el proyecto de ley más importante de cualquier legislatura en un parlamento. Porque a través del presupuesto público se expresan las opciones, digamos, dirían los institucionalistas, de la elección pública. ¿A dónde quiere la gente que vaya el presupuesto? ¿Sí? Eso a veces no es tan cierto, eso es un cuento más romántico, porque muchas veces los presupuestos no son tan flexibles para adaptarse a las necesidades o a las expresiones de la, digamos, de la política de turno, ¿no? O sea, eso depende mucho de la flexibilidad de las partidas presupuestales. Muchas de las partidas presupuestales de los presupuestos públicos en Colombia ya están determinadas por leyes o por mandatos constitucionales. O sea, que eso tiene que hacerse así porque se tiene que hacer así. ¿Sí? Y el Congreso tiene un margen de maniobra más bien escaso, más bien relativo, muy poquito. Tiene particularmente incidencia en el presupuesto de inversión, donde las partidas no están fijadas, sino que, digamos, de alguna manera son bolsillitos a los que hay que ponerles plata. Digamos, se define un gran recurso para inversión y luego lo que se determina es cuánto de ese recurso de inversión se le entrega a cada una de las entidades o a cada una de las regiones. Bueno, ese es un poco el debate ahí. El de funcionamiento sí es menos flexible. Porque si tú tienes hoy 20 trabajadores en la nómina, mañana no puedes despedirlos, sobre todo cuando tienes trabajadores en plantas,
¿sí? O sea, tú no puedes despedir trabajadores masivamente y ahorrar los gastos de funcionamiento porque tienes una planta. Entonces los gastos de funcionamiento son relativamente muy poco flexibles o definitivamente muy poco flexibles. Los gastos de inversión suelen ser un poquito más flexibles y el gasto en el servicio de la deuda pues es mucho menos flexible, ¿no? Porque es la factura que paga el acreedor cada año y eso, digamos, de alguna manera hace que la discusión del presupuesto en términos políticos sea mucho menos espectacular de lo que debiera ser. Porque primero, ya vienen muchas cosas que de antemano no se van a discutir políticamente, sino que hay que programarlas, ¿no? En el caso de Colombia, por ejemplo, insisto, el servicio de la deuda. Dos, porque depende de quién tiene la potestad de la formulación. En el caso de las instituciones presupuestales en países anglosajones, que a nosotros nos encanta tanto mirar de para allá, la programación del presupuesto no la hace el poder ejecutivo, sino que la hace el propio legislativo. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay una comisión de presupuesto donde no está cualquier, digamos, cualquier tonto está allá, sino que hay gente que es muy especializada en el saber del presupuesto público, tienen que tener unos perfiles muy específicos, y ellos son los que hacen todo el proceso de formulación y tienen una oficina de asesores dispuesta para ello. Y luego le presentan esa formulación al Congreso de la República. En el caso de Colombia, quien programa el presupuesto es el Ejecutivo. Y también el Ejecutivo pues determina todas las necesidades de gasto, todas las visiones de ingresos y le presenta el proyecto al presupuesto, perdón, el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. ¿Sí? Entonces, eso, pues, digamos, hay una fase que inicia casi desde albores de la vigencia. Entonces, para el presupuesto del 2021, máximo hasta el 15 de marzo, existe un primer documento preliminar que se llama anteproyecto de presupuesto, donde digamos, donde el gobierno nacional establece los requerimientos de gasto de todas las unidades para el otro año. O sea, yo como un gestor del gasto, yo tengo que estar en dos momentos a nivel presupuestal, todas las vigencias. El primer momento es el gasto de la plata que me aprobaron para este año. Y el segundo momento es la planeación del gasto para el año siguiente. O sea, que siempre es un modelo que me mantiene en el aquí y en el futuro, siempre tratando de mirar alrededor tanto del sistema de planeación estratégica como de la misionalidad de la entidad. Entonces, esos conceptos hacen que la gestión presupuestal sea muy rica, sea muy densa, sea muy compleja en el buen sentido de la palabra, porque mantiene, digamos, de alguna manera, siempre de manera permanente al gestor público conectado con esas dimensiones de prioridad en el tiempo. Y luego, pues, el 20 de julio, perdón, en las instalaciones del Congreso de la República, la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, el gobierno debe presentar el proyecto de presupuesto al Congreso. Eh, entonces, aquí, digamos, de alguna manera, pues, em, aquí se somete al órgano político la discusión sobre el presupuesto. Esa discusión luego pasa a estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República. Y ahorita miraremos un poco la puntualidad de cómo funciona ese proceso. Pero allí básicamente, y digamos, este proceso es igual, solamente que aquí a nivel territorial, pues digamos, el ciclo es el mismo, pero las fechas cambian y las instancias cambian. Pero usualmente siempre es el formulador del proyecto, el planeador del proyecto de presupuesto, es el ejecutivo. Y el que toma las decisiones en distintos contextos de inflexibilidad o flexibilidad, pues es el nivel legislativo, que en el nivel nacional es el Congreso y en los niveles territoriales son las asambleas para los departamentos y los consejos para los municipios y distritos especiales. Entonces, ahí es donde juega la variable política, ¿no? Donde la variable política que se interpreta de muchas formas, ¿no? La variable política como expresión válida, legítima de los intereses de la población. La función política como intereses de políticos profesionales para capturar el presupuesto para él y para sus representados. Bueno, ahí digamos, la discusión es muy amplia y eso lo vamos a ver
cuando miremos un poco de teoría presupuestal en la clase siguiente, para enmarcar un poco a nivel teórico estos elementos que están acá. Entonces, cuando hablamos del estudio, en el caso del presupuesto general de la nación, ese estudio comienza por la aprobación de un monto de ingresos y de gastos. Entonces, segmentan el debate, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, ahorita vamos a ver el procedimiento, es aprobar el monto total y luego cómo van a distribuir ese monto entre las entre distintas partidas, ya sea por clasificador económico, por clasificación económica, por clasificación institucional, que son las dos más importantes. Las otras en el ejercicio en Colombia casi ni se tocan, ¿ya? O sea, ya les voy a explicar por qué y un poco mirar cómo es ese procedimiento allí. En cuarto lugar está la liquidación del presupuesto general de la nación. Una vez que se ha aprobado el presupuesto y que digamos, se establece como ley de la República, se le envía al Ejecutivo para que liquide el presupuesto, es decir, para que esa autorización de gasto y esa autorización de recaudos se vuelva un ordenamiento a todas las entidades del sector público, o más bien, todas las entidades del gobierno que se financian con recursos presupuestales. Y luego, en el año de la vigencia, ¿sí? Todo esto se hace en el año anterior al de la vigencia. La liquidación del presupuesto general de la nación tiene que estar lista antes del 31 de diciembre del año anterior al inicio de la vigencia. O sea, la liquidación del presupuesto del año 2021 debe estar lista máximo el 31 de diciembre del año 2020. Y luego comienza el proceso de ejecución, gástese la plata, ¿no? Y finalmente el proceso de seguimiento y evaluación. ¿Qué se hace? Tanto el seguimiento se hace durante la vigencia y la evaluación después de la vigencia. Entonces aquí hay unos elementos de seguimiento y evaluación donde se comprometen otros instrumentos, donde aparece el control fiscal, donde aparece el control social, donde aparece el control ciudadano, donde aparece el control financiero. Entonces aquí esto desde la perspectiva contable se vuelve muy rico porque ahí aparecen un montón de entidades y de instituciones de control que son bien interesantes y donde la potencia de los clasificadores se vuelve mucho más relevante, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones del ciclo presupuestal. Vamos a empezar a analizar una a una, digamos, algunos aspectos mucho más genéricos que se pueden estudiar tanto para el presupuesto general de la nación como para los presupuestos de las entidades territoriales. Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud de parte de ustedes. Sí, Pablo, yo estoy grabando, no te preocupes. ¿Listo? La grabación queda en la página de YouTube. Bueno, a su disposición. Entonces, apenas lo convierta, lo cargo a la página de YouTube para que lo consulten libremente. Listo. Si no hay preguntas, dudas o inquietudes, entonces avancemos conceptualmente. Bueno, digamos, esto es un poco ya lo que había señalado anteriormente. Y este es el proceso de priorización en la discusión del presupuesto. ¿Sí? ¿Qué es en realidad el presupuesto? El presupuesto originalmente arranca como un techo presupuestal. Un techo presupuestal es el tamaño máximo de gasto que se puede ejecutar durante una vigencia. O sea, la cantidad máxima de plata, de recursos que se pueden gastar durante una vigencia. Y obviamente, arranco por el gasto, pero, ¿cierto? Ese gasto debe estar adecuadamente financiado por los distintos tipos de fuentes, tanto por ingresos corrientes como por ingresos no corrientes. Bueno, digamos, esa clasificación que ya vimos en la semana pasada. Entonces, el monto global, digamos, para la discusión política, lo primero es gastos que no tienen discusión en el legislativo, lo que se llama como primera prioridad. Entonces, ¿cuáles son los gastos de primera prioridad? Primero, el gasto del servicio de la deuda. O sea, lo primero que se programa, que además no se discute, es el gasto en el servicio de la deuda. Porque la deuda y la gestión de la deuda son un problema que depende enteramente del Ejecutivo, perdón. ¿Sí? O sea, en Colombia la potestad política del Parlamento en materia presupuestal es muy débil, pues digamos que es lo normal en América Latina, pero comparado con otros contextos como Europa o como Estados Unidos o como Japón, ¿cierto? Pues digamos es una función muy pobre en términos de capacidad.
¿Por qué? Porque el Congreso de la República no puede incidir en reducciones del gasto del servicio de la deuda. O sea, podrá sugerir, pero tomar decisiones al respecto no lo puede hacer. Y el segundo concepto es el gasto público social, ¿no? Es un concepto que ya hemos visto sobre lo que significa gasto público social. En los ejercicios quedó incorporado la partida. Algunas explicaciones de profundidad hacen falta para aclarar el concepto de gasto público social, que está contenido en el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Presupuesto en su definición, ¿sí? Ese Estatuto Orgánico del Presupuesto es el decreto legislativo, el decreto 111 de 1996. Y entre esos dos son la primera prioridad. O sea, esas cosas ya vienen programadas de entrada. ¿Mm? Y luego lo que queda en una segunda prioridad son los gastos que tienen discusión total o parcial en el legislativo y modifican la estructura presupuestal, que son el resto del gasto de funcionamiento y el resto del gasto de inversión. O sea, todo lo que no está en gasto público social de funcionamiento y todo lo que no está en gasto público social de inversión. Y eso pues también tiene unas limitaciones porque, vuelvo y digo, hay leyes preexistentes en muchos de estos casos que ordenan gasto o leyes que ordenan destinar recursos de inversión para X, Y, Z cosa. Entonces esto, pues digamos de alguna manera, no es que sea tan flexible la discusión presupuestal, lo cual no necesariamente, pues no es ni bueno ni malo, ¿no? Es entender la función presupuestal. No es bueno en el sentido en que uno debería pensar que en una sociedad democrática liberal, el presupuesto debe reflejar las prioridades del gobierno y las prioridades del parlamento, ¿sí? Pero digamos, en un sistema tan desinstitucionalizado como el nuestro, pues digamos, muchas de estas cosas tienen sentido, porque ustedes se imaginan un presupuesto en manos de un gobierno o perdón, en manos de un congreso absolutamente, no sé, digamos, expresando unas ideologías rarísimas, en los cuales digan, no, pues vamos a quitar el gasto en salud, vamos a quitarle el 10%, o no, este año no vamos a gastar en educación el 20%. Pues digamos que eso haría muy difícil la garantía de ciertas permítanme un poco la redundancia, de ciertas garantías. No permitiría la ejecución de ciertas garantías del Estado Social de Derecho. ¿Sí? Entonces la Constitución dijo, bueno, para que eso no pase, entonces yo desde aquí, desde la Constitución, voy a ordenar determinados tipos de gastos, como por ejemplo las transferencias del sistema el Sistema General de Transferencias, en que en Colombia va recursos del nivel nacional a los territorios para que los gasten en salud, educación, saneamiento básico. Entonces, ese es un poco el debate que hay allí, que vamos a verlo un poquito más claro cuando ya aterricemos la próxima semana en el tema de descentralización fiscal, para ver muy, muy rápidamente cómo funciona el asunto. Y luego, pues digamos, esto funciona más o menos de la siguiente manera, digamos en la planificación, ¿sí? Los gastos de funcionamiento, pues son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el nivel nacional y las secretarías municipales y departamentales de Hacienda en el nivel territorial, las que determinan cuáles son las necesidades. Las entidades, digamos, hacen unas demandas máximas de presupuesto, esto es lo que se llama el anteproyecto presupuestal. Cada una de las entidades dice, mire, para el otro año yo voy a necesitar X plata, y luego de un análisis, estas entidades rectoras del sistema presupuestal determinan unos topes presupuestales aprobados. O sea, lo que sucede en la práctica es que si usted pide 1.000.000 de pesos, le van a dar mucho menos del 1.000.000 de pesos. Es muy raro que le den todo lo que usted pide. Pero ahí es donde el gobierno aplica los criterios de prioridad. O sea, a qué entidades, a qué sectores, a qué funciones les va a asignar más plata. Y esto está en un entorno macroeconómico que era un poco lo que yo le señalaba acá. Primero, la regla fiscal, que determina el tope máximo de gasto que puede ser programado, el marco fiscal de mediano plazo, que es el contexto económico a 4 años que viabiliza las posibilidades fiscales, ¿cierto? O sea, que estas decisiones se toman basado en regla fiscal, en el marco fiscal de mediano plazo, que tiene en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación y el tipo de cambio.
Y el marco de gasto de mediano plazo, que es la programación de gastos en un horizonte de 4 años, la cual debe ser compatible con el sostenimiento de la deuda o con la sostenibilidad de la deuda, que ese es uno de los objetivos de un sistema presupuestal como el nuestro. ¿Qué quiere decir que sea sostenible la deuda? Bueno, que sea sostenible la deuda quiere decir es que la deuda se pueda pagar en el tiempo. Entonces, cuando terminemos este curso y lleguemos a las variables de deuda, vamos a ver de qué se trata este asunto. Bueno, entonces ahí del anteproyecto surge un proyecto, ya una versión definitiva, la cual se discute en el Congreso, en las comisiones terceras y cuartas del Congreso de la República o en las comisiones de presupuesto, en el caso de los consejos y las asambleas, donde hay dos procesos, como ya lo indiqué, se aprueba el monto global en una primera dinámica y luego se discuten las partidas flexibles. Entonces, ya sobre la aprobación del monto global, entonces dijimos 100 pesos, ¿sí? Y en la propuesta original, la entidad A tenía 5 pesos y la entidad B tenía 3 pesos. Entonces, la discusión luego es si a la entidad B yo le puedo dar un peso más y le quito un peso a la entidad A. O sea, esa es la puja política que está ahí. Y de eso termina un primer debate, que en el caso del presupuesto general de la nación, no de los territoriales, debe estar lista antes del 15 de octubre de la vigencia anterior. O sea, digamos, estamos hablando del 2020 para la planificación del presupuesto, perdón, planificación y aprobación del presupuesto del año 2021. Y luego eso se lleva en el caso del presupuesto general de la nación a los plenarios legislativos, o sea, al pleno de la Cámara, al pleno del Senado, se le da un segundo debate, más o menos un poco como con la misma lógica, dónde quito, dónde pongo, qué priorizo, y luego se estima en el caso de digamos, del presupuesto general de la nación, se estima que antes del 15 de octubre debe estar aprobado el presupuesto. En el caso de las entidades territoriales, pues eso depende mucho de la programación que ellas hagan, pero casi que no. En todas ellas debe estar aprobado antes del 31 de diciembre. ¿Sí? En el caso de Bogotá, por ejemplo, el presupuesto del distrito capital debe estar aprobado antes del 31 de diciembre. Eh, y luego viene el proceso de ejecución, o sea, es gastarse, cómo se va a gastar la plata. Y aquí hay dos consideraciones importantes que hay que realizar a nivel contable. La primera es que es distinta la contabilización y la ejecución de rentas que de gastos. Entonces, cuando hablamos de rentas o de ingresos, puede haber una diferencia entre la renta estimada y la renta recaudada. ¿Sí? Si la renta estimada es inferior a la recaudada, debe ajustarse sin restricción el valor estimado hasta el monto del recaudo. Es decir, si yo estimé 100 pero recaudé 98, debo ajustar el presupuesto y debo llevarlo a 98. Si la renta, discúlpeme, creo que yo tengo, sí, perdón. Aquí, si la renta estimada es menor, sí, que la renta recaudada, no, perdón. Si el recaudo fue mayor que la renta que yo estimé, no hay ningún problema. O sea, ajusto y ya, no hay lío. Pero si lo que yo estimé es superior a lo que recaudé, que estaba un poquito confundido, qué pena, debo revisar si, uno, puedo sustituir la renta con otra. O sea, ese ingreso yo lo puedo sustituir con otro ingreso. Ahí, para eso es importante las categorías de ingresos que vimos en clase. En segundo lugar, si no se puede sustituir, mirar si lo puedo hacer por crédito, ¿sí? O si en tercer lugar, debo ajustar el gasto, haciendo que una reducción del gasto o un aplazamiento del gasto. ¿Sí? Que esas ya son operaciones presupuestales específicas y muy particulares. Porque si no tengo los recursos, ¿cómo voy a financiar una partida de gasto? Entonces, ahí es donde el proceso presupuestal comienza a tener sus bemoles, ¿no? Y todo esto nos lleva al microproceso de ejecución presupuestal. ¿Listo? ¿Qué tiene de particular el microproceso de gestión de ejecución presupuestal? El proceso de ejecución presupuestal o de afectación presupuestal tiene 5 etapas en las cuales se convierte la autorización de gasto o apropiación, ¿cierto? Se lleva a través de un sistema de procedimientos a, digamos, a cumplir o a cubrir las necesidades efectivas que tienen las organizaciones públicas. Esto en realidad, digamos, el proceso de ejecución presupuestal tiene
como tres subsistemas: el presupuestal, el de tesorería y el de contratación. Entonces, lo que vamos a ver aquí es una descripción muy genérica, porque el miércoles yo quiero es mostrarles todos los tres sistemas operando, mostrarles cómo a medida que el proceso de afectación del presupuesto avanza, aparecen los otros sistemas, ¿cierto? Para permitir la viabilidad de la ejecución presupuestal. Entonces, lo primero es la apropiación. La apropiación como autorización máxima de gasto lo que implica es cuánto presupuesto le asigné a cada entidad o a cada proyecto de inversión o a cada programa de inversión. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, ya viene definido por las categorías contables de los clasificadores, particularmente del económico y del institucional. ¿Qué debe hacer o qué debo hacer yo como gestor del presupuesto? Si a mí me autorizan a gastar 100 pesos, yo lo primero que tengo que hacer es eh, organizar o hacer coherente esa autorización de presupuesto en un plan de gastos. Eso es lo que se llama plan de adquisiciones. Entonces, ¿en qué me lo voy a gastar? Eso es lo primero que yo tengo que pensar. ¿Listo? Y luego hacer toda la planificación de estudios para que eso me permita saber los costos de las cosas en las cuales yo voy a gastar. Porque en realidad eso significa descomponer el presupuesto a sus dimensiones elementales. ¿Para qué utilizo el presupuesto a la larga? Claro, para conseguir objetivos. Pero para conseguir objetivos yo tengo que comprar cosas, tengo que contratar trabajadores, tengo que construir edificaciones, tengo que generar transferencias concretas a las personas, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo acá es que bajar el gasto, tengo que bajar el gasto a su mínima expresión. Y, por ejemplo, si yo necesito personas para contratar, para desarrollar una actividad, pues yo tengo que empezar a hacer estudios previos, estudios de perfiles y de costos de ese personal. ¿Mm? O si yo voy a construir una obra de infraestructura, yo tengo que diseñar o realizar los estudios, que es lo que en el argot se conoce como estudios previos y son los que me dan el monto total o el costo total de las cosas que yo voy a contratar o que yo voy a comprar. Cuando yo tengo establecido ese costo, lo que yo hago es cerrar la posibilidad de uso de esta apropiación a través de un proceso que se llama certificado de disponibilidad. Entonces yo hago el estudio previo, eso me dice que eso vale 10 pesos, y entonces inmediatamente con el soporte de ese estudio, yo lo que emito es un certificado de disponibilidad por esos 10 pesos. Si yo tengo un presupuesto de 100 pesos y emito un certificado de disponibilidad por 10, quiere decir que solo me quedan 90 disponibles para gastar libremente. ¿Listo? Un certificado de disponibilidad lo que me refleja es un compromiso, digamos, una intención de gasto en la cual yo garantizo que para desarrollar cualquier proceso de compra, yo tengo la plata disponible. De tal manera no pueden haber más certificados de disponibilidad que las apropiaciones que me han sido otorgadas. ¿Listo? Máximo puedo emitir tantos certificados de disponibilidad como apropiaciones me fueron entregadas. Luego viene, digamos, con el certificado de disponibilidad yo inicio otro proceso que se llama el proceso contractual. Entonces ya la próxima clase explicaremos todo eso de contractual y todo el rollo. Hoy miraremos básicamente estos elementos acá. Entonces, después de eso inicia el proceso contractual, contrato y aparece entonces el compromiso real en términos legales de la administración con el registro presupuestal. Es decir, que esta plata, ¿sí?, va a ser comprometida en un determinado objeto contractual. Ya explicaremos la próxima clase con mayor intensidad ese asunto. Y finalmente, donde yo causo, acuérdense ustedes que uno de los criterios que vimos en el manual de estadísticas de finanzas públicas es la causación. ¿Cuándo se causa realmente el presupuesto? Se causa cuando lo que yo contraté efectivamente lo obtuve. Si yo contraté a una persona para que hiciera tales cosas y esa persona hizo esas cosas, ahí se produce el elemento de causación. No en la firma del contrato, no en el registro, sino cuando los bienes y servicios que ha adquirido la administración le son entregados. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando se registra la obligación presupuestal, que es, digamos, una parte adicional de todo este proceso, ¿no? Ya, olvidé, esto lo miraremos con un poquito más de detalle en la próxima clase. Y finalmente el pago.
Es decir, como el contratista o el proveedor o el empleado cumplieron con sus obligaciones, entonces, digamos, con el registro de la obligación, yo debo proceder a legalizar ese cumplimiento y a pagar y liquidar la obligación. Y con la liquidación de la obligación, entonces termina el proceso de ejecución presupuestal. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver el funcionamiento de esta línea de ejecución con dos subsistemas que son importantísimos, que son el sistema de contratación pública y el sistema de tesorería. Vamos a ver índices de eficiencia de ejecución presupuestal, solo ejecución. Vamos a mirarlo desde esa perspectiva y vamos a plantear un ejercicio sobre ejecución presupuestal para que ustedes lo lleven a la práctica y de análisis del presupuesto, utilizando obviamente las categorías de análisis presupuestal vistas en el concepto de clasificadores. ¿Listo? Entonces, digamos que yo dejaría por ahí hoy para que ustedes tengan, digamos, de alguna manera la perspectiva clara, digamos, de alguna manera el panorama más claro sobre hacia dónde nos conduce el proceso de ejecución presupuestal, del cual vamos a desarrollar la próxima clase una visión mucho más específica y mucho más puntual, ¿no? Un poco para que entendamos el funcionamiento del proceso de ejecución. No sé si haya preguntas, dudas, inquietudes alrededor de este primer sorbo alrededor del ciclo presupuestal. Sí, Alexandra. ¿No has visto nada? ¿Y por qué me dices hasta ahora? Ah, ok. Sí, pero es que debe ser que consume mucha pantalla, mucha máquina. En el video lo puedes ver mejor, ¿vale? Y pues voy a poner el video y las diapositivas a su disposición. Bueno, para solventar ese problema. Listo, pero la próxima vez me avisan. Sí, sí. Lo que pasa es que el Prezi tiene una ventaja, es que me permite estar aquí como interactuando, pero sí parece que consume mucha máquina cuando tenemos videoconferencia. Listo. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces, en el Moodle, ustedes van a encontrar un documento que se llama Elementos básicos de la gestión presupuestal. Hay un capítulo, que es el capítulo 2. Ese capítulo está recomendado para lectura sobre este tema. Contiene todo el proceso del ciclo presupuestal y descripciones más puntuales de los elementos que están allí para profundizar en este tema. Entonces, la recomendación es que revisen ese material porque es muy importante para poder entender todo lo que estamos hablando en este contexto, ¿vale? Ya está disponible en las plataformas de Moodle. Bueno, en la plataforma de Moodle. Sí. Pero ahorita no hablamos de eso, quedamos de cuadrar una sesión aparte, ¿vale? Listo, no te preocupes. Se llama elemento, espérame un segundito, ya te doy el nombre exacto. Se llama, mm, mm, permíteme un segundito. Ah, se llama, se llama, se llama Aspectos Generales del Sistema Presupuestal Colombiano. Así ese es el nombre completo. ¿No lo ve? Entonces déjame ver qué pasa y ya se los actualizo. A ver si de pronto es que le puse algo que no lo deja ver. Bueno, listo. Bueno, damas y caballeros, entonces, si no hay preguntas, dudas, ya reviso entonces el documento y, y, y nos vemos entonces la próxima clase. Bueno, Bueno, profe, gracias. listo. Listo, profe. Perfecto. Listo, profe, Que tengan gracias. una muy buena tarde. Listo, profe. Igual, chao. Listo, chao. Quienes quieran hablar conmigo, entonces ya me quedo. Sí, sí, Pablo, entonces esperemos que los demás se desconecten, ¿vale?
Listo, cuídense mucho.